Bienvenidos a su podcast Hablemos de Negocios, un espacio para compartir y construir buenas prácticas empresariales desafiando la corriente tradicional en algunos casos. Mi nombre es Johnny Fayad, soy empresario, profesor universitario con más de 30 años de experiencia profesional. En el día de hoy vamos a hablar de un concepto extraordinariamente moderno de las organizaciones, que es el tema de seguridad, pero no de seguridad física, sino una tan importante como esta, que es la seguridad psicológica. Finalmente me encontré con este criterio que realmente no lo conocía, y por fortuna en un libro que estaba leyendo encontré la cita de ese concepto de seguridad psicológica, que el autor es un autor colombiano que tiene un libro que se llama Liderazgo Imperfecto, y él cita a la creadora de este concepto que se llama Amy Edmondson. Y dice Amy Edmondson que la seguridad psicológica la podemos definir como la creencia de que una persona pueda hablar para compartir sus ideas, preguntas o errores sin riesgo a ser castigado o castigada o humillado. Esto me pareció absolutamente interesantísimo porque en la actualidad estamos viviendo, creo yo, una crisis de inseguridad psicológica. Esta crisis de inseguridad psicológica la estamos viviendo en razón a que hay una generación que pudiéramos llamar la generación puente o la generación sándwich, que son aquellas personas que conocimos y trabajamos en la máquina de escribir y posteriormente saltamos al teléfono celular por todo lo que hay en medio. Es la generación puente, que además viene en muchos casos con una idea de liderazgo, en la mayoría de los casos, que no tiene nada que ver con la seguridad psicológica, sino con su opuesto como concepto. La gente moderna que en teoría está siendo diseñada para tener un estilo de liderazgo más abierto. Digo en teoría porque una cosa es la teoría y la otra cosa es la práctica de las organizaciones, porque, bueno, la comunicación abierta y las redes sociales han hecho un cambio importante, y también la posibilidad de decir las cosas. Sin embargo, entran a compañías en donde muchos de los directivos de esas compañías son personas que vienen con la vieja usanza de la autocracia. Y esas personas enseñan inclusive a los nuevos, quienes ven que ese modelo de alguna manera es el indicado porque funciona. Lo que no se puede, digamos, soslayar en ningún caso es que ese modelo propende por la inseguridad psicológica, es decir, por aquella posición de no permitir que las personas se expresen libremente sin temor a que sean castigados o castigadas y o humillados o humilladas en público inclusive, porque no solo en privado, es decir, estas personas no soportan lo que para ellos pudiera ser una falta de respeto. Luego, este término de seguridad psicológica me ha parecido absolutamente fenomenal. Y esta misma creadora de este concepto, que es la persona que mencioné minutos atrás, también tiene un gráfico que muestra cuando los individuos están en una zona que uno pudiera llamar de apatía, cuando están los individuos en una zona de ansiedad, cuando están en zona de aprendizaje o cuando están en zona de confort, dicho de otra forma, cuando hay mucha seguridad psicológica, pero hay baja motivación y responsabilidad. Esa es la zona de confort. Hay mucha seguridad psicológica, pero hay una baja motivación y responsabilidad. Yo siempre he tenido ese criterio de que la zona de confort realmente no es mala siempre y cuando haya suficiente motivación y responsabilidad. ¿Por qué digo que no es mala? Porque las personas deben sentirse confortables en lo que hacen. Yo preferiría cambiar el nombre de zona de
confort a zona de conformidad o de conformismo, que es distinto, porque la zona de confort es precisamente aquella donde tú tienes seguridad psicológica y tienes alta motivación y responsabilidad, porque ahí te debes sentir confortable porque estás haciendo y aportando mucho valor a la organización. Desde ese punto de vista, me gusta a mí hablar de la zona de confort y por eso no soy partidario del concepto que se ha venido popularizando de que la zona de confort es inadecuada y hay que salir de esta. Hay que salir de la zona de conformismo. Eso sí, ahí no hay que estar, o por lo menos si estás, hay que permanecer muy poco tiempo en esa zona de conformismo. Porque en el mundo moderno de organizaciones que se mueven a unas velocidades altas, en cualquier momento un competidor llega, no te diste cuenta y te quitó una porción de participación de mercado importante, y cuando vayas a querer reaccionar no vas a poder hacerlo a tiempo porque estabas en la zona de conformidad. Porque para mí, en mi zona de confort en particular, es cuando hay alta seguridad psicológica, pero también hay alta motivación y responsabilidad. Algunos llaman, como la autora que mencioné, la zona de aprendizaje, porque además de producir, de estar motivado, de ser responsable, de tener retos, de tener proyectos, se pueden debatir ampliamente todas las opiniones en contra o a favor del proyecto actual, de la situación actual y de las nuevas ideas que de pronto propendan por generar espacios de participación para mejorar la organización. Por lo tanto, la zona de conformidad es la zona en donde tú no debes permanecer. Tampoco debes permanecer en la zona de apatía. Hay compañías que llevan a mucha gente a esa zona de apatía en tanto que no tienen seguridad psicológica y tampoco tienen motivación ni responsabilidades importantes. Entonces ese individuo está dentro de la organización cumpliendo inclusive menos de sus responsabilidades asignadas, o digamos en el mejor escenario cumple sus responsabilidades asignadas pero nada más. No tiene interés genuino por mejorar los procesos que tiene a cargo, los procedimientos que tiene a cargo, y peor aún, si tiene personas a quien dirigir, no tiene forma de desarrollar esos individuos porque esa persona se siente con inseguridad psicológica porque la organización no deja que la gente se exprese libremente, y adicionalmente hay baja responsabilidad y motivación. Esa zona de apatía es una zona fatalísima para las organizaciones porque allí es donde permanece el tedio y al mismo tiempo el aburrimiento de las personas en la organización. Muy seguramente esas personas son las que rotarían muy rápido, pero también son las que le hacen mucho daño a la compañía porque no son capaces de prevenir, de promover, de hacer propuestas que puedan mejorar la organización. Hay otra zona que me parece interesantísima también, que se llama la zona de ansiedad. Esa zona de ansiedad es la zona donde yo creo se ubican la gran mayoría de los empleados del mundo. Decía en mi episodio anterior que compañías que hacen evaluaciones de puestos de trabajo, de satisfacción de los empleados, ejecutivos de nivel medio que tienen gente a cargo y que no tienen gente a cargo, más o menos las 2/3 partes de la población encuestada se siente insatisfecha o inconforme con su trabajo porque no les dan tareas para desarrollar su potencial y no promueven los ambientes libres de culpabilidad. Esa es la zona más complicada que hay. La gente tiene buena motivación y responsabilidades, pero tiene inseguridad psicológica. Es decir, quiere proponer cosas, quiere hacer cambios, quiere que le den autonomía, quiere tomar decisiones, pero no se lo permiten porque las autonomías están completamente restringidas y adicionalmente no le permiten hablar libremente. Estas personas con este nivel de ansiedad organizacional
realmente terminan enfermándose y al mismo tiempo terminan en algún punto explotando en su carácter, en sus relaciones con los demás y peor aún, terminan explotando en sus relaciones con los jefes o con su jefe. Lo más seguro que tiende a ocurrir cuando un individuo o una mujer, un caballero están en esta zona de ansiedad, que yo particularmente creo que son muchos. En mi práctica docente con los estudiantes de posgrado, pude identificar muchas veces cuando estas personas están en esa zona de ansiedad. Y son un montón. Por muchos años experimenté esas conversaciones en donde los individuos están en esa zona de ansiedad. Y les pregunto, ¿pero tú por qué no haces propuestas? Me dicen, no me atrevo porque el ambiente de la compañía no es el adecuado, porque me humillan o me castigan, porque incluso puedo perder mi trabajo. Entonces, esa zona de ansiedad donde tienes una persona preparada, donde tienes motivación y tienes responsabilidades, termina por apagarse progresivamente y se devuelve a la zona de apatía. Y la persona queda en un nivel de mediocridad tremendo que allí o bien rota y sale de la organización o bien llegará un nuevo gerente y propondrá un cambio de la cultura organizacional, o la peor, digo yo, de las decisiones es bajar el perfil y sentirse como una persona de segunda dentro de la organización. Lo mejor, sin duda, entonces, es estar en esa zona de aprendizaje, esa zona de retos, esa zona de motivación, de responsabilidades, de seguridad psicológica, donde nadie te debe castigar y o humillar por el hecho de expresar una opinión que posiblemente vaya en contrario de lo que se ha venido opinando. Inclusive cuando tienes los hechos, o sea, cuando de facto has tenido ya el acervo documental necesario, es decir, la experiencia necesaria para poder pararte en una presentación y decirle al equipo directivo y al equipo tuyo también, mira, producto de todos estos resultados, definitivamente este proyecto debe tener estas modificaciones. Eso sería absolutamente extraordinario porque ahí es donde está el avance, ahí es donde está el desarrollo. Yo estoy seguro que muchos de ustedes que me están escuchando pueden pensar que estos niveles de inseguridad psicológica no están tan desarrollados, o que posiblemente si en tu compañía no están desarrollados, si no está desarrollada la seguridad psicológica, lo cual es óptimo, a lo mejor puedes pensar que hay muchas organizaciones iguales a las tuyas. Y efectivamente no es así. A tal punto no es así que los académicos del mundo han tenido que desarrollar un concepto para poder identificar en toda la humanidad esa condición en la cual las organizaciones no le permiten a las personas sentirse libres y, por supuesto, no les permiten expresarse libremente. Aquí la invitación que yo te hago es, si tú tienes gente a cargo, si tú eres el dueño o dueña de negocio, o te sientes dueño o dueña del negocio, eres un ejecutivo capaz, comprometido, eres un directivo de una organización, eres miembro de la junta directiva de una empresa, eres un empleado o una empleada comprometida, por favor, haz una evaluación. Verifica si en tu cargo, tu compañía tiene seguridad psicológica o inseguridad psicológica. Y todo lo que esté en tu control para modificar en el evento que tengas inseguridad psicológica, para modificar esa actitud a una actitud mucho más prometedora y productiva, por favor, hazlo. Y si tú eres el dueño de la compañía, el gerente general, presidente de la organización, procura crear las condiciones necesarias para que en tu compañía haya absoluta seguridad psicológica y la gente no calle por miedo a ser humillado y o castigado. Realmente es un reto muy grande.
Te invito por favor a que lo pienses y a que lo compartas también con las personas que tú consideres le puede interesar este tema y le compartas este episodio de este podcast Hablemos de Negocios, al cual te invito por favor a que te suscribas en Spotify, en Apple Podcast o en YouTube en Hablemos de Negocios. Muchas gracias, nos vemos pronto.